Como decíamos la semana pasada, cada uno de nosotros ha tenido en su vida la expectativa de un gran día. La expectativa de un gran día. Por ejemplo, hay algunos que han entrado en una carrera con la expectativa de un día graduarse. Y ese día de graduación realmente uno pensaría que duraría una semana la graduación, pero pasa así. De rápido dices, me gradué y fue una carrera larga y la graduación duró solo una hora. ¿Y en qué momento uno ha postergado el día de gozo, de alegría, como ese gran día, qué feliz estaré? Y sin embargo dura solamente una hora el momento de celebración. Un atleta, yo practiqué el remo por nada más 2 años, pero la carrera de un deportista es muy sacrificada. Quien no ha tenido esta aventura del deporte no sabe lo sacrificado que es la vida de un deportista. No importa que en Cuba, más todavía. Porque yo realmente quiero que siempre el equipo de Cuba gane en todos los deportes. No por solamente mi nación de Cuba, que la siento muy cercana, sino porque conozco que ellos han llegado allí por toda una vida de sacrificio. A pesar de las necesidades, a pesar de los contratiempos, a pesar de los sinvergüenzas que son los comunistas que les roban el dinero a los deportistas, a pesar de todo, ellos siguen para adelante. Mucha gente a puro pulmón, porque ama el deporte y le apasiona el deporte. Y cuando llegan a este día de competencia, usted se imagina un deportista 4 años esperando las Olimpiadas. No solamente los campeonatos nacionales, no solamente los campeonatos regionales, no solamente el clasificar en Latinoamérica o Centroamérica por área, sino llegar el día de las Olimpiadas. Ese gran día para un deportista es muy memorable. El corazón bombea a millón y después viene la carrera. Es una carrera de 100 metros que va a durar a lo sumo 10 segundos. 10 segundos. Pero la expectación de ese gran día se ha alimentado durante años de sacrificio. Bueno, algo parecido a eso creo que está sintiendo el pueblo de Israel, porque ha pasado 400 años, al menos, de esclavitud. Cada día, en la mañana y en la noche, se ha orado por liberación. Cada generación ha dicho a la próxima generación: hijo mío, hija mía, tú verás el día de salvación. Cada vez que se sepultaba a un anciano, se diría: él vivió con la certeza de la promesa hecha a Abraham de que un día heredaremos la tierra. Y él guardó la fe. Entonces ha llegado el momento en que Dios llama a Moisés, envía a Moisés, y Moisés habla a Faraón. Cuando el pueblo de Israel escucha que Moisés está intercediendo por ellos delante del Faraón, crece la expectativa. Pero con cada negativa del Faraón, la fe de los hebreos empieza a menguar. Han pasado 9 plagas y ha ido de mal en peor. No solamente el castigo que se agrava sobre la nación de Israel de Egipto y de el faraón, sino también el maltrato de los egipcios sobre los hebreos, porque por culpa de ellos están sufriendo. Pero llegó este gran día en que Dios dice: tú vas a dejar ir a mi pueblo, y anuncia la plaga de la muerte. Todos los primogénitos iban a morir. El pueblo de Israel corría el mismo peligro, porque el ángel de la muerte pasaría también por sus casas. Pero ellos podrían librarse si sacrificaban un cordero. Tomaban su sangre y le pintaban el dintel de la puerta. Comían ese cordero creyendo que su sacrificio sustituto los libraría a ellos de la muerte y les daría la esperanza de salvación. Esa noche ellos obedecieron en fe a Dios y fueron librados. En la mañana todavía el sol no despuntaba en el horizonte cuando se hizo llamar en la corte del faraón a Moisés. No solamente a Moisés, sino Aarón y algunos líderes acudieron, y el mandato fue dado
a ellos: vayan y adoren a su Dios. Vayan y adoren a su Dios. ¿Qué hizo el pueblo hebreo? Por mandato de Jehová tocaron las puertas de sus vecinos y dice Jehová que nos den sustento para el viaje. Y ellos dieron oro, plata, joyas, y los que fueron esclavos por generaciones, en un día por la intervención divina, fueron salvados, fueron enriquecidos y fueron liberados, porque la salvación viene de Jehová. Y aunque la tristeza puede durar toda la noche, y aunque la tristeza puede durar generaciones, puede durar décadas, la salvación de Jehová llega oportuna y ocurre de una manera muy poderosa. Muy poderosa. Estos que eran esclavos ahora quedan libres. Estos que eran pobres ahora están enriquecidos. Estos ahora que están limitados al área de Egipto, ahora tienen las puertas abiertas para peregrinar durante el desierto para la tierra prometida, porque Dios marcó el día de salvación. Ahora, el primer desafío del pueblo hebreo en su camino a la libertad es el cruce del Mar Rojo. Dios dijo en su corazón que no llevarían al pueblo de los hebreos por la tierra de los filisteos, porque allí iban a encontrar mucha oposición de guerra, y para que no desmayara su ánimo, los llevó por el desierto. Al llevarlo por el desierto, ellos tienen que bordear el Mar Rojo, pero hay un mandato que Dios les da al pueblo hebreo: dile al pueblo que acampe frente al Mar Rojo. Bueno, ¿cómo llegaron los hebreos al Mar Rojo? Bueno, llegaron con unos pocos panes sin leudar. Llegaron allí con algunos utensilios básicos que tuviera en una vida de esclavo, que podían cargar con premura. Llegaron allí además con un patrimonio nacional. ¿Ustedes saben cuál es? ¿Ustedes saben cuál es ese patrimonio nacional? Unos huesos. Unos huesos. ¿Los huesos de quién? José. José. Siglos anteriores, dice el versículo 19, Moisés llevó consigo los restos de José, según éste se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José. Sin duda. ¿Puedes decir eso? Sin duda. Dios vendrá a ayudarnos. Vamos a decirlo una vez más. Sin duda, Dios vendrá a ayudarnos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. ¿Cuándo dijo eso José? Pues recuerda que el primer hebreo en llegar a Egipto de manera oficial fue José. Entonces, después José, por un trato de Dios en una historia preciosa que se narra a partir de Génesis capítulo 37, lleva consigo 70 personas que era su familia más cercana. Ellos se establecieron en Gosén y allí fueron muy prósperos. Con la muerte de José, ya anciano, es que él da ese mandamiento. Los hebreos no eran esclavos. Los hebreos tenían el favor del faraón. Era otra la historia. Aún así, vino revelación de Dios diciendo esto: ustedes serán esclavos, pero Dios vendrá a ayudarlos. Basado en esa profecía de José, las generaciones hebreas tenían siempre esperanza. Pero la profecía consistía con un día de salvación. Si esto a ustedes les asombra y les sorprende, déjame decirle que antes que José lo dijera, ya Abraham lo había dicho. Dice en Génesis capítulo 35, versículos 13 y 14. El Señor dijo a Abraham: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña. Génesis 15, 13 y 14. Donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. ¡Wow! ¡Qué precisión la del Señor! ¡Qué visión y conocimiento tiene el Señor del futuro! Nuestras vidas están seguras en sus manos.
Aun cuando Él no salva a Israel de llegar a ser esclavo, aun cuando Él permite que cosas desagradables lleguen a nuestra vida, el dolor, la tristeza, lo inesperado llega a nuestra vida, aún pasando por el valle de lágrimas, el que confía en el Señor lo convierte en estanques de agua, porque sabe que su mano, la mano del Señor, está consigo. 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego los descendientes saldrán como en libertad, con grandes riquezas. Es decir que Abraham, antes de tener a Isaac, el hijo de la promesa, antes que naciera su nieto Jacob, antes que Jacob diera los bisnietos de Abraham, que son los patriarcas de Israel, antes de toda esa historia se escribiera y que esos patriarcas llegaran a Egipto, ya Dios había dado una profecía. Se había anticipado en el tiempo y había declarado cuál era su plan de redención, de salvación y de libertad para su pueblo hebreo. ¿Puedo dar gloria a Dios por eso? Pero hay algo más sorprendente aún. Dice Génesis, capítulo 3, versículo 15. Que por medio de la descendencia de la mujer nacería un hijo. Y ese hijo aplastaría la cabeza de la serpiente. Ahora, esta profecía está dada no solo en relación con los hebreos. Ahora dice, aunque la serpiente muerda en el calcañar a ese hijo le aplastará la cabeza. Estamos hablando ahora de una profecía, el primer anuncio de la venida del Mesías. Muchos años antes del faraón, muchos años antes de José, muchos años antes de Abraham, en el mismo huerto del Edén, en el génesis de todas las cosas, Dios está diciendo, Satanás y las tinieblas y la maldad crecerá y será un aguijón en la humanidad, pero un día de esa misma humanidad nacerá el Mesías, el Salvador, que vencerá, que libertará de esclavitud a los hombres. Por esa profecía tiene sentido la palabra dada a Abraham. Por esa profecía tiene sentido la palabra dada a José. Por esa profecía tiene sentido que haya un día de salvación para los hebreos, porque esa nación necesita ser libertada, necesita ser establecida en Canaán, para que allí Dios envíe el Hijo prometido en Génesis capítulo 3. Aleluya. Eso no lo es todo. Hay algo aún más sorprendente. Dice Apocalipsis que el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que aún antes que haya un día uno en la tierra, antes que por primera vez alumbrara el sol sobre la faz de las aguas, antes de todo eso, en la eternidad Dios dijo, un día haré hombres y mujeres que pueblen la tierra. Un día ellos abandonarán mis mandamientos, pero yo enviaré mi Hijo para salvarlos a ellos. Aleluya. Si a usted le sorprende que José 400 años antes esté dando una profecía del día de salvación, debe sorprenderle aún más que en el día cero de allí de la eternidad pasada, Dios determinó y dijo y estableció y decretó que enviaría a su Hijo para salvar al hombre. Gloria a Dios por eso.
Y Dios lo que ha dicho siempre lo hará. Lo que se ha propuesto siempre lo llevará a cabo. La salvación para los hebreos fue profetizada, fue anunciada muchos siglos antes. Pero la salvación para toda la humanidad por medio de la fe en Cristo ha sido profetizada desde el día de la eternidad. Y como Dios fue fiel en liberar al pueblo hebreo, es fiel para dar salvación a todo aquel que cree en Jesucristo. ¿Es claro el mensaje? La segunda idea que quiero compartir con ustedes es esta. La salvación no solamente es profetizada, la salvación también es ejecutada. Porque Dios no solamente dice, sino que lo hace. Dice el versículo 20 y 22. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etán, donde comienza el desierto. De día, el Señor iba al frente de ellos como una columna de nube para indicarles el camino. Qué precioso, hermano, ¿verdad? Qué precioso. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podrían viajar de día y de noche. Aleluya. Jamás, hermano, usted tiene que subrayar esa palabra allí. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Jamás. Ahora, ¿cómo Dios provee salvación y ejecuta la salvación de los hebreos? Bueno, lo primero que hace Dios es proporcionar dirección oportuna. Dirección oportuna. Allí la palabra que describe la acción de la nube y la acción del fuego es que guiaba. Amado hermano, Dios es quien guía nuestro camino. Dios es el consejero por excelencia. Su palabra es lumbrera a nuestro camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Como mismo la columna de fuego y la columna de nube guiaban el pueblo de Israel, la palabra de Dios por la acción del Espíritu nos guía hoy a la salvación y después de ser salvados. Y como mismo esas columnas dice que seguían de día y de noche al pueblo de Dios, la palabra del Señor, cuando meditamos en ella de día y de noche, nos guía al lugar seguro. Primero, la palabra del Evangelio nos guía a la salvación en Cristo y después la palabra nos guarda salvados hasta el día de la eternidad. Pero es su palabra la que nos guía desde el inicio de la salvación hasta el lugar seguro de la redención. Es su palabra. Columna de nube y de fuego. Columna de nube durante el día, columna de fuego durante la noche. ¿Qué pasaría si nosotros cambiáramos el orden de esos factores? Columna de fuego durante el día, columna de nube durante la noche. ¿Qué pasaría? Dime, Isabel. Dios nos da la guía que necesitamos de una manera oportuna y conforme a la necesidad real del momento. Cuando tú estás afligido, la palabra de Dios te da inspiración. Cuando tú estás en pecado, la palabra de Dios te confronta. Cuando tú estás debilitado, la palabra viene y te fortalece. Cuando tú pierdes el camino, la palabra de Dios viene y te corrige. La palabra de Dios siempre es útil, siempre es oportuna. Todo y lo que más necesitamos en la vida es más palabra de Dios. Así Dios provee salvación, dando dirección. Lo segundo, Dios provee salvación dando protección. Protección.
Dice en el capítulo 14, versículos 9 y 10, todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes, tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar. Pueden hacerse un mapa imaginario del lugar. Cerca del desierto, frente al mar Rojo, y vienen los caballos del faraón, sus ejércitos armados hasta los dientes, y tú escuchas desde lejos como el ruido de los carros distantes en el expressway, cuando vives cerca de ellos. Así de lejos tú dices, ¿qué es eso que viene? ¿Qué es eso que siento? Y cómo, según se va acercando las tropas, se va haciendo más pronunciado el terror del sonido del ejército que no viene con deseos de saludar. Nada amistoso el pueblo de los egipcios. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios, cuando ese sonido estrepitoso del galopar de los caballos se convirtió en una nítida imagen en el horizonte, ¿qué hicieron los hebreos? Mira, Moisés, déjanos en paz, te dijimos cuando estábamos en el ejército, en Egipto, nosotros éramos tan felices como esclavos. Como cambian las percepciones, ¿no? Cuando el temor toma control de nuestra mente, de nuestro corazón, como cambia nuestra percepción de la realidad, nosotros estábamos también, nosotros estábamos en paz, sirviendo a los egipcios. Mejor nos hubiera sido, es decir, mi futuro deseado, mi mejor futuro imaginado para mí era servir a los egipcios y no morir en el desierto. Las únicas dos alternativas que podían tener los hebreos delante de sí es esta: morirme como un esclavo, y la segunda que veían, ¿cuál era? Voy a morir en el desierto. No hay otra alternativa. Voy a morirme en el desierto o voy a ser esclavo. Amado hermano, cuando el terror, la desesperanza, la incredulidad toma control de nuestro corazón, no hay más alternativa que el fracaso. La fe en Dios, solidificada sobre las Escrituras, es lo que puede darte a ti una visión de esperanza en toda circunstancia, aún ante el mar Rojo o aún teniendo en la espalda el ejército del faraón. Hay más alternativa que ser esclavo. Hay más alternativa que ser sepultado por la arena del desierto. Hay una vida nueva, mejor, más allá del mar Rojo, porque Dios proveerá maná. Dios proveerá una tierra que fluye leche y miel. Y tú por fe, aunque estés de este lado del mar Rojo, tú puedes verla, tú puedes acariciarla, tú puedes decretarla, tú puedes deleitarte en ella y caminar hacia ella, porque el que está contigo es mayor que el faraón. Quien está contigo es mejor que ese ejército. Quien está contigo no te dejará ni te desamparará jamás. ¿Dónde está, oh muerte, tu amigo? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amado hermano mío, el Señor que salva es el Señor que protege a los suyos y los guarda salvados y los guarda para su propósito. Los hebreos no debían quejarse, no debían hacerlo. Ya habían visto el poder de Dios aplastando el imperio egipcio. Ahora Dios haría un camino donde no lo hay. Dice el versículo 13 y 14, capítulo 14 estoy todavía. Moisés respondió: no tengan miedo. Por favor, hoy dígale a la persona que tenga al lado: no tengas miedo.
Don't be afraid. No tengas miedo. No tengas miedo. Alisai, no tengas miedo. No vas a morir en el desierto. No vas a seguir siendo esclava. No tengas miedo. Hay un futuro y una esperanza para los que confían en el Señor. No tengan miedo. Mantengan sus posiciones. Sí, sean firmes. Permanezcan. Hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. A esos egipcios que estás teniendo, a esos egipcios que vienen apurados, a esos egipcios que no se le ven las patas de los caballos, a esos egipcios cuyos carros tú no puedes contar las barras de sus ruedas, a esos egipcios que tú estás viendo, no lo vas a ver jamás. Tómale una foto, tírate un selfie, no vas a verlo jamás. Públicalo en tus redes sociales, porque no solo tú, sino que nadie en la historia de la humanidad lo va a ver jamás. Porque aun cuando es imposible para ti tapar el sol con un dedo, Dios con un dedo borra sobre la faz del desierto a un ejército con solo decirlo. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. ¿Es el tuyo? Yo estoy convencido que sí. Los hebreos debían seguir adelante. Aquí hay uno de esos momentos que una vez más Dios me sorprende. ¿Tú has tenido esas sorpresas de Dios? Dios me sorprende. Hasta el momento, cada vez que tenía un contratiempo Moisés, ¿qué hacía? Clama a Dios y Dios responde. Es más, cuando viene algún hermano con una preocupación, con un problema que no sabe resolver, con una necesidad, ¿qué uno aconseja? Vamos a orar. ¿Y Moisés qué hizo? Y lo hizo bien, déjame decirle. Fue a orar. Pero cuando fue a orar, Dios le dijo, no ores. ¿Tú has escuchado a Dios decir, no ores? ¿Tú has visto decir, no ores? No ores. ¿Cómo que no oro? Pedir se orará, buscar y dará, y tocar la puerta y se la abrirá. ¿Cómo que no ores? No, es que no, muchachos, no. El mandato ya fue dicho. Ya está hecho. Ya lo dije. Ya lo di. Ya lo hice. It's done. Ya lo hice. Ordena a esos israelitas. ¿Ahora qué? Marcha. Go ahead. Sigue adelante. Keep going. Mantente adelante. Los hebreos necesitaban ahora un líder que no se detuviera a orar cuando había que hacer. Ahora necesitaba un líder no que cerraba la puerta y que buscaba la intimidad y los secretos, que se aislaba de la multitud. No, un líder que fuera al frente de la multitud y que liderara con un pueblo que no cree, con unos enemigos que se oponen, con un mar que se establece, pero un Moisés que se levantara en nombre de Jehová, levantara la vara, diera mandato y que él liderara. Porque el liderazgo es esto: conectado con Dios, no creer en pueblo ni iglesia incrédula, no hacerle caso a faraón ni a ejército, no hacerle caso a mal tiempo ni a necesidad, ni a guerra, ni a nada. En el nombre de Jehová, levántate y anda. Amén. Eso es ser líder en el nombre de Dios. Con líderes o sin líderes, con equipo de líderes o sin equipo de líderes, con finanzas o sin finanzas, con templo o sin templo, con paz y con guerra, Dios ha dicho, hay que hacerlo. Quien esté por Jehová, que me siga. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el que no se monta en el tren, se queda. Español. Hay que marchar. Hay que ir adelante. Hay que empujar las tinieblas. Hay que hacer
estremecer las potestades del diablo y de la muerte. Hay que moverse hacia adelante, expandir la luz, avanzar el reino, levantar el nombre de Cristo hasta que el día del sol de la redención amanezca. Aleluya. Y su rostro resplandezca sobre el cielo, más allá del sol. Veré mi hogar y la voz de mi Padre, que me dirá: buen siervo fiel, come here with me. This is your home. The door is open for you because you are faithful for me. Tú eres fiel para mí. Aleluya. ¿Tú quieres escuchar esa voz? ¿Tú quieres escuchar esa voz? El Señor te dice: no te detengas. Keep going. Mantente adelante. Sigue. Marcha. Dios exhibió su gloria. Dios exhibió su gloria. ¿Qué hizo Dios? Puedes leerlo a partir del versículo 17 en adelante. Miren el movimiento. Moisés levanta la vara, da la orden. El mar se abre porque viene un viento recio que sopla por encima de la cabeza de los hebreos, se encamina rumbo al mar rojo y las aguas se abren en dos grandes columnas, haciendo una autopista para el pueblo de Israel. Y ellos marchan con viento a favor. Algunos tropezones con algunas piedras del fondo marino marchaban hacia adelante. La columna de fuego en esa ocasión se movió hacia la retaguardia. Aleluya. Y estableció una distancia entre el pueblo de Dios y los egipcios. De manera que durante toda la noche no pudieron alcanzar, no sé cómo, gente a pie no fueron alcanzadas por gente a caballo. Está escrito. Cuando todo el pueblo de los egipcios estaban entre la frontera de la orilla del Mar Rojo y el mismo medio del Mar Rojo, Dios dijo: déjame decirte, muchacho, que esta rueda del caballo te sobra. Y le quita una rueda. No sé. Déjame decirle a este caballito, por favor, mira, esa rueda es un size más alto, más grande del que debe usar. Esa herradura, déjame decirte, te sobra un clavo. Le quita un clavo a la herradura. Déjame decirle que ese ejército iba marchando estrepitoso, cayéndole atrás y decir: ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, y que nunca lo alcanza. Ese ejército comenzó a tropezar. Y ellos se dijeron unos a otros: ¿qué está pasando? Esto no está bien. Esto no es pan comido como nosotros pensábamos. Jehová está peleando por su pueblo y en contra nuestra. Tome nota. Por su pueblo. ¿Lo dice la Biblia o no? ¿Lo has leído? Por su pueblo y en contra nuestra. Cuando el pueblo salió a salvo a la otra orilla del mar, Moisés miró al mar y ordenó que las aguas regresaran a su orden normal. Se retiró el trato sobrenatural de Dios sobre esas aguas, y lo que eran hasta el momento paredes de aguas increíbles volvieron a su nivel normal. Y el ejército de los egipcios quedó sepultado para siempre. La salvación viene de Jehová. Amén. Sobre su pueblo sea su bendición. Aleluya. Dios es poderoso para establecer un plan, para decretar el curso de la historia de la redención, pero es poderoso para en el tiempo perfecto ejecutar el plan que ha prometido. Por eso dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, que en el tiempo perfecto nació Cristo, bajo la ley de mujer. Y en ese tiempo perfecto, el reloj profético dio una alarma sobre Belén. Y años más tarde
se anunció. El tiempo ha llegado. The kingdom is here. El reino está aquí. Todo aquel que cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados, entra en el reino de Dios. Las cadenas del pecado se rompen. La libertad llega al corazón. Aleluya. Porque el Rey llegó para ejecutar el plan de Dios. Dice Hebreo, eran palabras proféticas en boca del salmista, pero también de David, es decir, de Jesús, que eran palabras de Jesús. Vengo para hacer como está escrito en el rollo de la ley acerca de mí. Sacrificio y ofrenda por el pecado no te agradaron. Por tanto, preparaste para mí un cuerpo. Vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Por eso, dice el capítulo 1 de Juan, que en el principio era el verbo, el principio de vida, el origen de la vida. El verbo, que es Cristo, estaba con Dios y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios, es decir, en el principio de la eternidad. Este era Dios. Pero dice Juan capítulo 1 que aquel verbo un día se hizo carne. Ese origen de la vida, ese principio creador, ese Dios se hizo hombre. Y nosotros, dice Juan, vimos su luz. Las tinieblas vinieron a opacar la luz, pero la luz prevaleció. Esa luz, en esa luz está la vida de todos los hombres. De Él recibimos gracia sobre gracia. Y todo aquel que cree en Él llega a tener una relación de hijo con el Dios invisible. A Dios nadie le vio jamás. Pero el unigénito, Hijo del Padre, que estaba en el seno con el Padre, Él le dio a conocer. El que recibe al Hijo tiene vida eterna. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, sus pecados son perdonados. Esto, estoy diciendo el sentido del capítulo 1 de Juan. Estos no nacen por voluntad humana, ni voluntad de carne, de varón. Estos nacen de Dios. Y a ellos Dios le da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder, no solo para anunciar en Génesis 3:15 que un día llegaría su Hijo para salvar a la humanidad, sino que Él tiene poder para que llegando ejecute su plan. Él fue a la cruz cargando nuestra condena, cargando nuestra muerte, cargando nuestras cadenas, y en su resurrección impartió la esperanza de poder para todos aquellos que en Él creen. Amado hermano, cuando ese día llegue o llegó para los hebreos, ¿cómo respondieron ellos? ¿Qué pasó después del movimiento de las aguas? Yo me imagino que justo después de que fue sepultado el ejército del faraón, hubo un silencio sepulcral. Y uno a otro se dijeron: ¿qué ha pasado? ¿Tú estás bien? ¿Estoy bien? Y de pronto se escuchó un pandero en el fondo. Y sonaron trompetas y cuernos. Y comenzó a danzar el pueblo y a cantar y a celebrar la salvación de Jehová. Todo el capítulo 15 es celebración, danza, canto, por dos cosas fundamentales. Primero, por quien es Dios. Dice, versículo 1 del 15: entonces Moisés y los israelitas
entonaron un cántico de honor al Señor que decía: cantaré al Señor, que se ha coronado de triunfo y ha arrojado al mar los caballos y los jinetes. El Señor es mi fuerza, mi canción, Él es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. ¿Cuántos nombres le da allí Moisés a Dios? Salvación, fuerza, guerrero, Señor, por quien Él es. Hay que alabarle, glorificarle, enaltecerle, bendecirle, decir cosas buenas, de dar testimonio de sus glorias. Amado, la respuesta inmediata del gozo de la salvación es adoración, celebración y fiesta. ¿Cómo terminan las tres parábolas de Lucas 15? Hagamos fiesta, porque el que estuvo muerto ha vivido. Hagamos fiesta, porque la oveja perdida fue allá. Hagamos fiesta, porque esa moneda la he encontrado. Hagamos fiesta en honor al Señor. El resultado natural de la salvación es gozo, es alabanza, es adoración por quien Él es y por lo que Él hace. Porque como Dios da a conocer quién Él es a través de sus obras. Por eso Él dijo, Él quitó, Él arrojó al mar los caballos y los jinetes del Faraón. Mis amados hermanos, este pueblo, ante tan grande salvación, dice en el versículo 31 que creyeron al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos empezaron a confiar que Dios tiene poder para ordenar y ejecutar sus planes, que sus planes siempre son mejores que sus expectativas, que Él cumple siempre lo que prometió. Ellos temieron al Señor. ¿Qué hicieron también en el versículo 31? Dice que ellos creyeron a Moisés. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos reconocieron que Dios lo había llamado, que Dios hablaba a través de él, que Dios respaldaba su ministerio. Creyeron y confiaron en el liderazgo de Moisés. ¿Qué más hicieron? Alabaron con gozo largamente. Algo que podemos nosotros decir en el versículo 2 y 3 es que hay un pronombre personal que se repite una y otra vez. Un nombre posesivo. Es mío. Aunque Dios es el Dios de los hebreos, aunque Dios es el Señor de los hebreos, aunque Dios es el guerrero de los hebreos, cada hebreo tenía que decir, Él lo es para mí. Porque hasta que no te apropies tú en una fe personal de quién es Dios y de sus obras para ti, tú no lo vas a experimentar como Él quiere que tú lo experimentes en tu vida. En la adoración, tú tienes que decir, Dios es mi Dios personal, yo le conozco. Yo en Él confío. Yo sé que mi esposa confía en Él, pero yo confío en Él. Yo sé que mis hermanos creen en Él, pero yo también creo en Él. Él es mi Dios. Y aunque Él es el guerrero, es mi guerrero, porque Él pelea mi batalla. Tú tienes que decir, Dios es mío. Y poseer a Dios en tu corazón. Amado hermano, hay dos maneras en que quiero terminar este mensaje. Uno, diciendo, Dios te ha liberado de la esclavitud del pecado, como liberó al pueblo de Israel de los egipcios. Pero no todo termina al salir de Egipto. Hay desafíos en el camino, como el mar rojo. ¿Cuál es tu mar rojo hoy? Yo te digo que el que te salvó del poder del pecado, como Dios salvó a los egipcios, es el mismo que va a pelear tu batalla, es el mismo que va a abrir el mar rojo y es el mismo que va a guiar fiel tu vida y no te avergonzará jamás cuando tú confías en Él. El segundo mensaje para mí es sencillo porque lo he escuchado tantas veces.
Estás esclavo del pecado. Siente que necesitas dejar algo y no puedes. Siente que necesitas abandonar algo y no puedes. Te sientes apresado por alguna circunstancia. Pon tu fe en Cristo. Pon tu fe en Cristo. Él rompe esas cadenas. Él te da salvación. Él imparte vida. Si tú pones tu confianza en Él.